Hola, amigos y amigas de la librería Orwell. Venimos una semana más a traer lecturas que creemos que os pueden gustar, enfocándonos en distintos tipos de lector. Y como traigo, como siempre, más libros de los que debería, eh, voy a iniciar sin más preámbulo las recomendaciones. En primer lugar, os traigo esta novela de Horn de John Cleland Holmes. Se trata de una novela de un norteamericano adscrito también a la generación beatnik y de los menos conocidos. La semana pasada, o hace una semana, en el último vídeo, os traje a otro de los miembros con Días de Furia, pero esta novela me ha gustado más si cabe, puesto que la otra era muy interesante desde el punto de vista de lo que contaba, pero esta literariamente es superior por el modo en el que lo cuenta. Me explico. Eh, el argumento de este libro es la caída de un dios del jazz, de uno de los grandes del jazz. Aparentemente, aunque no se menciona, parece que está hablando de Charlie Parker, ¿no? Entonces, asistimos a cómo un músico admirado por muchísima gente, ya cuando está frisando la vejez, por primera vez se encuentra un rival a su altura y a partir de ahí eso desencadena en él un mare magnum, un caos que lo va arrastrando hasta el final. Lo extraordinario desde el punto de vista literario es que el estilo también se corresponde con la música de la que nos está hablando, con el bebop. Y eso pues es muy difícil de conseguir. Entonces es una novela sobre músicos que nos introduce en ese ambiente maravilloso y por momentos sórdido de los clubes de la América profunda en los que se tocaba jazz y en los que aparecen, digamos, de rebote también las drogas, puesto que estaban muy presentes en esos ámbitos, ¿no? Pues, no sé, hay músicos que están tocando mientras mastican un chicle mojado en bencedrina, o aparece la morfina, o aparecen, en fin, determinadas sustancias que están ahí acompañando ese ambiente, pero la verdad es que leyendo el libro uno se sumerge eh, como si fuera un espectador de alguno de esos espectáculos de jazz, pero no como si estuviera viendo una película, sino como si estuviera dentro de la cabeza de esos músicos, dentro de sus sentimientos, algo que con una película sería bastante más difícil de lograr, ¿no? El libro consigue que estemos ahí como espectadores de ese espectáculo musical, pero que también sepamos qué está pasando en las cabezas y en los corazones de esos músicos, que conozcamos las historias que hay detrás de ellos y cómo han llegado hasta ahí, ¿no? Mm, ¿Cómo es posible esa magia cuando quien canta, quien toca el saxofón o un piano puede llevar tras de sí una historia tan difícil o tan dura? ¿De acuerdo? Así que esta es mi primera recomendación. Me parece una excelente novela. Y si os gusta, no sé, Allen Ginsberg, os gusta Jack Kerouac, os gusta William Burroughs, mmm, es un libro a tener en cuenta. A continuación os voy a hablar de otro libro. Voy a bajar el cintillo porque si no, no se ve el título. Es Matadero 5 de Kurt Vonnegut. Este
Es un clásico dentro, iba a decir un clásico dentro de la ciencia ficción, aunque probablemente estemos ante un falso libro de ciencia ficción. Eh, Veréis, este escritor, por desgracia, sufrió en sus propias carnes la Segunda Guerra Mundial y de hecho este libro nace de experiencias muy traumáticas como asistir a terribles bombardeos o la deshumanización del ser humano en el ámbito bélico. Eh, el propio autor nos desvela esto que os estoy diciendo en el inicio del libro. Y a partir de ahí se inicia la auténtica novela que está dentro de la novela, porque esa introducción la hace dentro de la novela, no está aparte, y nos encontramos ahí ya, dentro de esa narración, eh, viajes en el tiempo, nos encontramos una abducción extraterrestre, y todos estos elementos que os estoy mencionando ahora mismo parecen los propios de una novela de ciencia ficción. Sin embargo, os pasaréis todo el tiempo dudando de si efectivamente es así o si es otra cosa. Y poco más os puedo contar. Es un libro muy absorbente, es una obra de las que se leen en un día o a lo sumo en dos, porque es inevitable sentirse arrastrado por la narración. Otro elemento muy a tener en cuenta es que el protagonista es una persona realmente bondadosa, pacífica, que se ve arrastrada por la violencia de los demás desde que es niño, con su propia familia, hasta ese apogeo que supone la guerra. Así que siempre lo recomiendo, hoy pues también. Creo que no había hablado de él en mis vídeos, así que creo que sí de Vonnegut, pero no de Matadero 5. La cruzada de los niños, que el subtítulo hace referencia precisamente a que en las guerras normalmente los soldados suelen ser niños, no son personas de edad muy avanzada, sino que son niños. Y si pensáis en fotografías de la guerra, veréis como la mayor parte de los soldados pues suelen ser personas muy jóvenes. Un libro para pensar, para sentir y sobre todo para alertarnos de aquellas cosas de las que somos capaces los seres humanos, incluso los que aparentemente somos pacíficos o inofensivos, si las circunstancias nos aprietan más de la cuenta o si se nos sumerge en un ambiente de locura y de irracionalidad bajo la apariencia justamente de lo contrario. En tercer lugar, os voy a hablar de una novela gráfica que me ha encantado. Es de Antonio Altarriba y de Queco. Se llama Yo Loco y forma parte de una especie de trilogía. Ya hemos traído otra de las partes de la trilogía que se llama Yo Mentiroso y hay otra que se llama Yo Asesino. Y cada una de ellas, digamos, se centra en una de las lacras de la sociedad, en uno de los... Yo Mentiroso se centra en la política, Yo Asesino en el arte del asesinato, y Yo Loco, el que tenemos hoy, que me ha encantado, habla de los laboratorios farmacéuticos y de las enfermedades mentales. Esos son los dos ejes sobre los que pivota esta novela gráfica. Curiosamente, pues dentro de la narración, en las viñetas, no sé si podré, si encontraré lo que os quiero mostrar, pero pues digamos el protagonista de esta novela gráfica trabaja en uno de esos laboratorios que se llama, no lo encuentro ahora, se llama Physing.
Y si os enseñara el logotipo, si lo tengo por aquí, pues seguramente os recordará alguna empresa concreta cuyo nombre suena mucho ahora mismo en los medios. No sé si se acertará. A ver, voy a intentarlo. Aquí, ¿veis? A ver si os suena el logotipo. En fin, lo que se cuenta aquí es bastante impactante y mucho me temo que haya algo de verdad en lo que se cuenta en esta novela gráfica. Así que os invito a que os acerquéis a ella. Dejando de lado esta novela gráfica, voy a continuar por otro libro. En este caso se llama De Cielo. Una especie de novela ensayo de Ilija Trojánov, que es un escritor alemán, nacido en Bulgaria, y que nos habla pues del deshielo. Este es un libro que nos habla sobre el cambio climático, que nos pega bofetadas para que nos enteremos de realmente a lo que estamos asistiendo y qué es lo que supone para nosotros el cambio climático al que estamos asistiendo. Es decir, eh, este libro te guantea la cara porque te hace dar cuenta de que, bueno, sí estamos muy acostumbrados a oír del cambio climático, pero no somos capaces de distinguir el Ártico de la Antártida y no somos capaces digamos, de evaluar la magnitud de aquello a lo que nos enfrentamos. Entonces, es un acercamiento científico al cambio climático y también una facilitación de herramientas ideológicas y prácticas para enfrentarnos a lo que ya estamos viviendo, que tiene una gravedad realmente extraordinaria, extraordinaria. Pero bueno, el ser humano ya sabemos, ¿no? Las burbujas crecen y crecen, las miramos como idiotas hasta que nos estallan en la cara y entonces nos lamentamos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una herramienta pues para vivir esto de una manera diferente que no sea la pasividad. Después quería seguir con un clásico, uno de los escritores, de nuestros escritores europeos favoritos, es Fernando Pessoa. Y hoy os traía un librito fino, es una novela corta o un relato largo, como queramos llamarlo, muy clásico, que se llama El banquero anarquista, pero que invito a los que veis este vídeo que no lo habéis leído a que lo leáis, porque realmente este libro es una máquina de hacernos pensar, ¿eh? La base del argumento son dos personas, una más joven que otra, y la que es más mayor es banquero. Entonces el joven le dice, oye, he escuchado por ahí una tontería, que es que dicen que tú en su día fuiste anarquista. Y entonces el banquero le responde, pues no, no es cierto, no es que fuera anarquista, es que lo fui y lo sigo siendo. Entonces el otro, pues claro, se desternilla de risa porque, claro, es que es banquero, ¿no? Y para pasmo del segundo empieza a argumentar por qué él es anarquista, por qué se hizo anarquista y qué significa el anarquismo. El hilo de su sinuoso pensamiento es muy estimulante para cualquier lector, sea de la ideología que sea, ¿no? Porque en él se mezclan verdades y falacias, que son las que hacen que ese discurso totalmente lógico al final resulte ser un discurso o bien demente o bien mefistofélico, ¿no? Y,
Y precisamente como está plagado de verdades y de falacias, es delicioso para el intelecto y nos ayuda a plantearnos realmente hasta qué punto son posibles ciertas ideas. Aquí pues, no solamente se habla de anarquismo, sino que se habla de socialismo, se habla de comunismo, se habla del capital, del dinero, se habla de igualdad, se habla de liberalismo económico, eh, y se pueden sacar infinidad de planteamientos de este librito tan pequeño, de ese genio del que ya he hablado en otras ocasiones, que es Fernando Pessoa, alguien que en este caso, por ejemplo, se dice que escribió bajo su ortónimo porque escribe bajo su personalidad, la real desde el punto de vista histórico, puesto que este hombre inventó, no escribía bajo seudónimo, sino bajo heterónimo, es decir, él inventó infinidad de otras personalidades a las cuales le atribuyó toda una serie de características y creaba las obras de cada una de esas personalidades. Así que cuando no escribe bajo otra personalidad, sino sobre la suya, entonces se dice que escribe bajo su ortónimo, ¿no? Este es un imprescindible, así que os lo recomiendo. Y bueno, ya vamos a ir acabando, aunque todavía me quedan 3 libros y solamente 5 minutos y me quiero ceñir a los 20 que sé que no se hacen demasiado pesados. El primero es de un sabio del siglo XXI, un erudito italiano que murió en abril del 21, que es Roberto Calasso. Roberto Calasso, y este es uno de sus ensayos más importantes, La literatura y los dioses, que en puridad no es un ensayo, sino la transcripción de unas conferencias, 8 creo, que dio para la Universidad de Oxford, y en el cual se abunda en el tema que más le preocupó, que es el entrelazamiento del mito y la literatura, ¿de acuerdo? Son muchas más cosas, ¿no? Pero digamos que el arranque es ese, ¿no? Cómo el mito acaba cobrando vida en la literatura. Mito, símbolo, alegoría, son elementos diferentes pero importantísimos dentro del pensamiento, de la cultura y como tal de la literatura. Así que este ensayo es altamente recomendable y creo que ya iba siendo hora de que fuera mencionado. También os traigo una novela de la que fue su esposa, la esposa de Roberto Calasso, que es una escritora que se llama Fleur Jegui. Bueno, no es realmente una novela, es un conjunto de relatos, El último de la estirpe. Son relatos con un estilo muy particular, son frases muy cortas, no sé, me recuerda a varios escritores europeos, no sé, en algunos momentos me recuerda a Samuel Beckett o me recuerda, no sé, me recuerda a cosas muy distintas, pero son relatos absolutamente sui generis, ¿no? No se pueden ascribir a un género en particular, sino que están muy ligados a las vivencias de la escritora y bueno, pues también creo que pueden ser interesantes. La nacionalidad de esta mujer me parece que era suiza y bueno, pues una escritora también bien interesante y que he querido acompañar, he querido ya que Calasso falleció, pues acompañar en los libros que vayan juntos por lo menos, Calasso y su pareja, ¿vale?
por lo menos aquí que estén juntos. Y bueno, ya cerrando, os voy a insistir una vez más en un libro que todavía no he terminado de leer, por lo cual no quiero abundar en... Aunque sé que su autor está deseando que le cuente qué me ha parecido, y ya se lo he dicho porque en realidad cuando uno lleva la mitad de un libro ya sabe si le ha gustado o no le ha gustado, y este libro pues me está gustando mucho. Es de nuestro amigo Francisco Martínez Criado, de la localidad de Mengíbar. Ha sido una novela premiada por la Diputación de Jaén, vamos, premiada por el concurso organizado por la Diputación, aunque dentro del jurado estaba, por ejemplo, Juan Eslava Galán, y, y es un libro que está basado también en las experiencias personales de Francisco, que estuvo durante bastantes años en Centroamérica y vivió en sus propias carnes la violencia que se vive allí en las calles, la mezcla de la pobreza, de la violencia de las bandas. Pero lo más interesante de Francisco es que aunque nos ofrece esas sórdidas y muy duras escenas y mucha información histórica a propósito de esa problemática, lo interesante es que también él, que es una excelente persona, además de un buen escritor, encuentra la belleza en la sencillez, la belleza en personas insignificantes que se levantan todos los días e intentan luchar y hacer las cosas, intentan hacer un mundo mejor, ¿no? Y lo intentan a través de distintos modos. Él también es así, ¿no? Que forma parte de una ONG y de muchos proyectos, pues claro, también es capaz de ver esos gestos en las personas que le rodean, y entonces los transforma y los capta literariamente, y es capaz de mostrarnos la belleza de lo que esas personas hacen en su día a día, y mostrarnos siempre la esperanza en mitad de un panorama que no puede ser más desolador y más triste, ¿no? Así que os invito a que la compréis y la leáis. La tenemos en la librería, y además su precio, gracias al canal por el que viene distribuida, es muy bajo, vale 5,5 € cada ejemplar. Así que os recomiendo también que la leáis. Y bueno, hasta aquí las recomendaciones de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestras visitas a la librería, por los mensajes que nos dejáis. Lo digo siempre, pero es que es verdad, es que el motor de la librería sois vosotros como lectores, y nosotros, bueno, pues lo que yo intento hacer básicamente es darlo todo dentro de lo que podemos, esforzarme en que tengáis los mejores libros, en atenderos lo mejor posible y en hacerlo dentro de nuestras posibilidades, ¿de acuerdo? Hasta el próximo vídeo.